gracias por la invitación, Tiziano. Voy a hablar de glaucoma posqueratoplastia. El glaucoma posqueratoplastia es una de las complicaciones más frecuentes que tienen las cirugías de injertos corneales y esta es una causa de falla de injerto y también puede terminar el paciente con una pérdida irreversible de la visión debido a la neuropatía óptica. La incidencia del glaucoma en estos pacientes es en posqueratoplastia entre un 9 y 35% y en post-DISAEC alrededor de un 3%. Los factores de riesgo para que estos pacientes tengan el glaucoma posqueratoplastia sería que tenga un glaucoma preexistente, por ejemplo, el paciente, que sea fáquico o pseudofáquico. En respondedores a corticoides también hay mayor riesgo. Y también el tamaño del botón tiene que ver, lo ideal es que el botón sea 0,5 milímetros mayor que la apertura del paciente, de lo que se trepana para el injerto. Y algo muy importante que hay que remarcar es que lo mejor del tratamiento en realidad es la profilaxis, que consiste en controlar adecuadamente al paciente, ver qué presiones tiene antes de la cirugía, antes del injerto, y si es un paciente que no regula adecuadamente, o sea que tiene presiones inestables con el tratamiento médico, o si está en terapia máxima, probablemente después de la queratoplastia le aumente la presión, empeore el glaucoma. Entonces, en estos pacientes se recomienda hacer una cirugía previa de glaucoma antes del injerto, que podría ser tanto una trabeculectomía como un implante dispositivo de drenaje. Hay otros autores también que recomiendan cirugías combinadas, o sea, cuando se hace el injerto, hacer una trabeculectomía al mismo tiempo o implante dispositivo de drenaje. En cuanto al tratamiento médico de un paciente que desarrolló glaucoma después de la posqueratoplastia, bueno, tenemos las medicaciones habituales, los beta-bloqueantes, alfa-adrenérgicos, brimonidina. Inhibidores de anhidrasa carbónica, con respecto a esto, no está contraindicado el uso en un paciente con un injerto, pero sí como interfiere con la bomba del endotelio, si comienza a generarse o verse un edema corneal, lo que se recomienda es suspenderlos. Y en cuanto a los análogos de las prostaglandinas, importante recordar que si el paciente tiene un antecedente de herpes, que es lo que lo llevó a la queratoplastia, no hay que darlo. En cuanto a tratamiento quirúrgico, bueno, voy a hablar un poquito de la trabeculectomía. En sí va a influenciar sobre el resultado de la fibrosis conjuntival previa que tengamos en ese paciente. Por lo general son pacientes que han tenido otra cirugía antes. Y es más efectivo este tratamiento en el DISEC que en la queratoplastia, o sea, después del DISEC que después de la queratoplastia, porque en la queratoplastia, por lo general, tienden a desarrollarse en la interfaz entre el injerto y el tejido del paciente, a nivel de la interfaz, unas sinequias anteriores periféricas que podrían atentar contra la filtración de la trabeculectomía. Entonces, lo ideal es tratar de optimizar lo que es la cirugía de la trabeculectomía en un paciente que ya tenía un injerto, porque lo que no queremos es tener un paciente con atalamia. Lo ideal es prevenir el colapso de la cámara anterior durante la cirugía y la pérdida de células endoteliales post-trabeculectomías. Si hay contacto herido corneal en el posoperatorio o si hubo durante la cirugía, tiende a ser entre el 7 y 12%, y si hubo contacto córneo-lenticular, o sea, o con el cristalino o con la lente intraocular, tiende a ser entre un 40 y 50%. Entonces, la pérdida de células endoteliales puede terminar comprometiendo al injerto en este paciente operado de trabeculectomía. Entonces, para optimizar la cirugía, lo que se hay que hacer, que ahí se escapó, en realidad es con mitomicina. No hay que hacerla sin antimetabolitos, no conviene hacerla con 5-FU porque genera más toxicidad al injerto, va a tener más riesgo de falla. Y conveniente siempre hacer una paracentesis antes de entrar al ojo, o sea, primero hacemos la paracentesis y podemos inyectar aire, podemos inyectar viscoelástica. La cosa es no tener una descompresión brusca. En cuanto a las suturas del flap, también podemos hacer una sutura previa, o sea, pasar la sutura por el borde del flap antes de entrar en el ojo, porque en el momento que vamos a hacer la trabeculectomía,
todavía no se pierde cámara, pero después cuando ya hacemos la iridectomía sí. Entonces esta sutura la podemos hacer antes de la trabeculectomía o antes de la iridectomía, cosa de que el paciente no tenga pérdida en este momento. Entonces ahí cerramos el flap. Lo ideal es cerrarlo también con los puntos bien ajustados, porque lo que no tenemos es tener una hipotonía posoperatoria y luego, después de la cirugía, ¿sí? O le hacemos la suturolisis o bueno, sí, también se pueden usar puntos liberables. En cuanto al tratamiento del implante dispositivo de drenaje, la tasa de éxito post-queratoplastia es de entre un 60-80% lo reportado. Lo ideal en esta cirugía también es prevenir el colapso de los dispositivos valvulados. Bueno, acá es un esquema de la técnica convencional, siempre hay que purgar la válvula antes, se coloca por debajo del ateno en la conjuntiva, y en cuanto a los mecanismos de falla del injerto, luego de un dispositivo de drenaje, hay una teoría que sería inmunológica, por la cual distintos mediadores, por la fibrosis que se produce alrededor del plato, pasarían a través del tubo hacia cámara anterior y eso podría estar involucrado en el mecanismo de falla. Pero sin duda lo más importante es el componente mecánico, todo lo que es el contacto de tubo con endotelio o la cercanía del tubo con endotelio corneal aumenta mucho el riesgo. Acá estamos mostrando también un poquito de la técnica. Y para disminuir estos riesgos, sobre todo para disminuir el riesgo mecánico, lo que se suele hablar por lo general es de otro abordaje que sería por pars plana del tubo, que daría menor daño endotelial porque estaría lejos de la córnea. Y para hacer este abordaje, bueno, se entra con la agujita para hacer la paracentesis, alrededor de 3 milímetros del limbo. Siempre también conviene inyectar viscoelástica. Estos pacientes tienen que tener una vitrectomía total previa, con lo cual en realidad es un ojo unicameral. Entonces inyectar viscoelástica siempre va a servir. Lo malo de esto es que tiene un mayor riesgo de complicaciones retinales, como edema macular cistoideo, formación de membranas epirretinales, desprendimientos de retina, hemorragias supracoroides. Entonces si queremos disminuir el riesgo, quizás hay otras técnicas. Este es un estudio donde fue prospectivo en 53 pacientes, los dividieron en dos grupos e hicieron implantes del tubo en cámara anterior, o sea, tubo libre, como se hace habitualmente, y tubo, como ven en la imagen de OCT de segmento anterior de la derecha, entrando en sulcus, pero pasando a través de una iridotomía periférica, o sea, el abordaje transiridiano. Y en este estudio hicieron un seguimiento a 36 meses y como conclusión identificaron que los pacientes que tuvieron el implante transiridiano tuvieron mucha menor pérdida de células endoteliales que los que tuvieron con la técnica convencional, con el tubo libre en cámara anterior, y en el sector más cercano al endotelio, en los pacientes con la técnica convencional tuvieron mucha mayor de pérdida, y en sí, como conclusión lo que dicen es que la distancia entre el tubo y la córnea afecta significativamente el recuento endotelial. Esta sería la técnica, no tiene nada muy de distinto, se puede hacer antes de la cirugía una iridotomía con Jack Laser o durante la cirugía directamente con la agujita, hacer la iridotomía, es mejor antes de la cirugía e inyectar viscoelástica. Otra técnica es el doctor Asher Weiner, que tiene mucha experiencia en implantar los tubos en sulcus detrás del iris y ha publicado muchos casos. Acá tenemos una imagen de cómo está el tubo detrás del iris, cómo apenas asoma, y en la imagen de la derecha un VM donde se comprueba que está detrás del iris también. Y en esta técnica, en sí, algo importante es dejar el tubo largo para que se vea o asome, y si no se llega a ver se puede estimar si la presión bajó, que está funcionando, o si uno lo quiere ver puede hacer un jab alrededor de donde uno piensa que está el tubo, y en estos casos hay menor riesgo de pérdida. Es muy común que por el eye rubbing, el paciente se frote los ojos, que haya contacto, o el tubo siempre también libre en cámara anterior tiende a acercarse a la córnea. Así que
Estas serían optimizaciones que se pueden hacer para disminuir el riesgo, tanto en pacientes quirúrgicos para trabeculectomía como en los cuales se puede hacer dispositivo de drenaje. En sí es una complicación de difícil tratamiento de glaucoma posqueratoplastia. No hay que olvidarse siempre la profilaxis, evaluar bien los pacientes con glaucoma persistentes, controlar bien la enfermedad médicamente o quirúrgicamente antes, y que la falla de injerto aumenta cuando hay inflamación en cámara anterior e injuria mecánica, contacto con el endotelio. Lo ideal es minimizar los riesgos de la técnica quirúrgica. Muchas gracias.